¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal Inside Tech Perú. Quien les habla es Cristian Zapata León y en conjunto realizaremos la instalación, configuración y administración de los diferentes roles y características que nos brinda la plataforma Windows Server 2008. Esta serie de videos tutoriales está orientada a toda aquella persona que desea ampliar sus conocimientos en TI, desde lo más básico a lo complejo. No se olviden de comentar en nuestro canal y suscribirse. Gracias, chao. Bien, continuando con los videotutoriales, vamos a proceder a hacer algunos ejemplos cómo administrar grupos, ¿no?, en Windows Server 2008. Entonces ingresemos a nuestro servidor, el cual ya hemos usado en prácticas anteriores. Ya tiene instalado el control de dominio y el Active Directory, que nos va a ayudar para realizar dichos ejemplos. Entonces ingresemos. Bien, mientras vamos ingresando al servidor, tenemos por acá algunas imágenes que iremos revisando. Y podremos comentar, ¿no? Lo que vamos a empezar el día de hoy es con algunas preguntas que me hicieron, o algunas preguntas que están por ahí dando vueltas, de algunas ideas de algunos videotutoriales que hemos realizado y no están muy claras. Este videotutorial está dedicado, enfocado ciertamente a qué son los grupos. 1. Distinción de los grupos por ámbito y tipo, que ya lo hemos visto en videotutoriales anteriores. Tipos de grupo. En tipos de grupo tenemos grupos de seguridad, y dentro del grupo de seguridad tenemos grupos locales predeterminados y grupos predeterminados, ¿no? Y después de grupo de seguridad tenemos grupo de distribución. O sea, si hablamos de grupo, tendremos dos tipos de grupo: grupo de seguridad y grupo de distribución. ¿Sí? Entonces, y dentro del grupo de seguridad tenemos locales predeterminados y predeterminados. Sencillo. Ahora, también vamos a tocar un poco de lo que es identidades especiales para cada perfil de usuario y los niveles funcionales del dominio, que es muy importante. A ver, bien, entonces dentro de ámbitos de grupo vamos a encontrar grupos globales, grupos universales, grupos de dominio y grupos locales. Ojo, grupos globales, grupos universales, locales de dominio y locales. Sencillo. Vamos a hacer una demostración cómo crear los grupos. Vamos a demostrar cómo modificar un grupo. Vamos a demostrar la creación y eliminación de grupos desde línea de comandos también, que es muy interesante, ¿no? Parecido al PowerShell. Vamos a inicializar nuestra máquina virtual. Algo pasó con nuestra máquina virtual que dejó de funcionar. Vamos a decirle que inicie normalmente. Suele pasar, ¿no?, en las máquinas virtuales de prueba para modo de enseñanza. Siempre existen estos inconvenientes. Bien, entonces sigamos con los comentando. Para poder administrar grupos hay que contestar antes algunas preguntas que nos ayuden a entender qué son los grupos y para qué sirven estos grupos a la hora de administrar nuestros grupos de usuario. Acá tenemos, por ejemplo, el administrador, que somos nosotros, donde está el Active Directory, las unidades organizativas, que pueden ser marketing, contabilidad, sistemas, etcétera. Y dentro de cada unidad organizativa hay equipos y hay usuarios, ¿no? Y a nivel de árbol se ve así: el dominio, unidades organizativas, equipos,
y dentro de la carpeta equipo 1, dentro de la carpeta usuarios usuario 1, unidad administrativa 2, usuarios y impresoras. Dentro de usuarios usuario 1 y acá usuario impresoras, ¿no? Entonces, para poder vamos a la primera pregunta es: ¿qué son los grupos? O sea, estos de aquí, ¿no? Un grupo es un conjunto de cuentas de usuario, de equipo y contactos, y otros grupos que se pueden administrar como una sola unidad. Algunas características de estos grupos son: simplifican la administración al asignar permisos para un recurso compartido o un grupo en lugar de usuarios individuales. Justo esto es lo que estamos viendo aquí, este arreglo. Se distinguen por su ámbito y su tipo. Pueden anidarse, es decir, pueden agregar grupos dentro de otros grupos, grupos dentro de otros grupos, o carpetas dentro de estas carpetas, ¿no? que forman grupos. Bien, como se ha dicho anteriormente, los grupos se distinguen por su ámbito, ¿no? Tenemos el ámbito de un grupo determina si el grupo comprende a uno o varios dominios, ¿no? Si comprende a uno o varios dominios. Por acá tenía una gráfica de varios controladores de dominio en varias oficinas. Ahora, ¿qué más? Más adelante explicaremos los tipos de grupos por su ámbito. Tenemos global, local de dominio, universal y local. Ya hemos comentado hace un momento eso, ¿no? Global, local de dominio, universal y local. Y también se distinguen por su tipo. El tipo de grupo determina si se puede usar un grupo para asignar permisos desde un recurso compartido, o si se puede usar un solo grupo para distintas distribuciones de grupos. Según su tipo son grupo de seguridad y grupo de distribución. Entonces, para saber cuáles son los grupos de seguridad y grupo de distribución, veamos si podemos abrir nuestro... vamos un segundo a abrir nuestro servidor. Aquí necesitamos cerramos esto. Vamos a abrir de aquí. Un segundo. Bien. A ver, vamos a ver si es que abre ahora nuestra máquina virtual. Ya hemos acabado unos procesos. Dejemos ahí que vaya iniciando. Entonces, sigamos con los grupos. Ahí tenemos una gráfica, lo que indica dominio, unidad organizativa, estaciones de trabajo, workstation, usuarios, grupos, impresoras o compartidos, ¿no? Entonces, estas carpetas de grupos también se distinguen por su tipo. El tipo de grupo determina si se puede usar un grupo para asignar permisos desde un recurso compartido, o si se puede usar un grupo solo para las listas de distribución. Los grupos, según su tipo, son grupos de seguridad y grupos de distribución. Entonces, grupos de seguridad. Los grupos de seguridad se utilizan para asignar derechos y permisos de usuario a grupos de usuarios y equipos, ¿no? Grupos de usuarios y equipos. Los derechos especifican qué acciones pueden realizar los miembros de grupos de seguridad en un dominio o bosque, mientras que los permisos especifican a qué recursos tiene acceso y el nivel de acceso de un miembro de un grupo de red, ¿no?
miembros de grupo de red dentro de una unidad organizativa, y dentro de una unidad organizativa está, estas unidades organizativas están dentro del dominio, y cada uno de ellos tiene algunos parámetros o configuraciones de accesos a ciertas zonas. Existen unos grupos que son de seguridad y que se crean automáticamente cuando se instala Windows Server 2008. Son los grupos locales predeterminados. Estos grupos pueden contener cuentas de usuarios locales, cuentas de usuario de dominio, cuentas de equipo y grupos locales. Entre estos grupos se encuentran administradores, invitados, usuarios del registro de rendimiento, usuarios del monitor del sistema, usuarios avanzados o operadores de impresión. ¿No? Para ver estos grupos vamos a hacer los siguientes pasos. Acá tenemos una gráfica en la cual es un controlador de dominio, el dominio principal, las unidades organizativas, y cada unidad organizativa contiene ciertos grupos o carpetas. Unidad organizativa de dispositivos, unidad organizativa de equipos, de usuarios. Aquí hay otro unidad organizativa con otras 3 unidades organizativas donde hay equipos y usuarios. Bien, veamos si levanto nuestro Windows, que inicia normalmente. Bien, acá por ejemplo tenemos una estructura lógica, ¿no? En el cual tenemos el árbol, ¿no? El árbol de dominios. Dominio, y dentro de estos dominios hay subdominios, y acá hay un árbol indicando un dominio con otros subdominios, y en uno de los dominios tiene las unidades organizativas. Dentro de cada unidad organizativa tienen los objetos, ¿no? Que pueden ser dispositivos usuarios. Este es el control de dominio. El Active Directory o el catálogo de directorio. En esta imagen tenemos los roles del bosque: maestro de esquema, maestro de nombres de dominio, roles de dominio, maestro emulador de PDC, controlador de dominio. El primer controlador de dominio es el dominio raíz del bosque, que es el de aquí. Este es el controlador de dominio réplica, y aquí otro controlador de dominio réplica. Aquí tenemos oficinas distribuidas en todo el distrito: oficinas centrales, planta de fabricación subcontratada, oficina regional, centro europeo de operaciones y la sucursal del centro de operaciones. Ahora, cada una de esas oficinas tiene un controlador de dominio. Acá hay un controlador de dominio y acá hay otro de réplica. Estas oficinas centrales están conectadas a esta planta de fabricación subcontratada, y a la vez están conectadas con otras oficinas, ¿no? Vía un vínculo de WAN o un ISP, un proveedor de servicio de internet, ¿no? Es una pequeña gráfica que hace referencia al orden dentro de una red jerárquica. Todavía está iniciando nuestro Windows. Acá tenemos otro árbol en el cual nos indica el dominio master, ¿no? Que es el root, seguido de unos subdominios que están en estas carpetitas, y estos subdominios tienen otros subdominios, ¿no? Y cada uno de ellos tiene otros subdominios o una página que donde apunta. Este es el orden jerárquico. Acá tenemos un arreglo de una pequeña red LAN en el cual tenemos el ingreso del ISP, el proveedor de internet, un firewall ADSL que puede ser un appliance en plataforma Linux, la conexión Ethernet 0, que es un servidor 01, ¿no? Y el servidor 01 tiene un switch en el cual distribuye la carga, ¿no? Las consultas a un servidor 02 y a otro servidor. En uno de estos servidores está el Active Directory y el otro el Active Directory replicado. Dentro de así se conectan los usuarios, ¿no? Con diferentes plataformas. Bien. Veamos cómo va nuestro servidor. Ah, ya está. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es ingresar como usuario administrador. Hubo un problema de acceso hace un momento, así que tuve que reiniciar el equipo.
entremos nuevamente con los credenciales de administrador. Bien, ahora, ni bien entremos al servidor del Active Directory, vamos a ir a las carpetas de usuarios y grupos, o grupos y usuarios de Active Directory, ¿no? Para poder detallar qué es los grupos y qué tipos de grupos tenemos. Cerremos esto y le di. Y entonces vamos a inicio, herramientas administrativas, usuarios y equipos de Active Directory. Cerramos esta pantalla de bienvenida. El administrador del servidor. Y aquí está, usuarios y equipos de Active Directory. Maximicemos esta pantallita. Y aquí visualizamos el dominio, ¿no? Que es el Inside Tech Perú. Las carpetas que se crean por default: building, computer, domain controller, equipos certificados, seguridad de bosque, política de seguridad, ¿no? Bien, entonces este sería el dominio, estas serían las unidades organizativas. Si nos vamos a usuario, era lo que justo comentábamos hace unos momentos. En el grupo, ¿no? Algunas configuraciones, y en usuarios vamos a ir a revisar algunas características de los usuarios. Bien, este es el perfil del usuario Cristian Salazar. Y como vemos ya en los tutoriales anteriores lo hemos configurado. Ahora, lo que queríamos es saber un poco, y lo que veníamos comentando era los grupos de seguridad, ¿no? Si nos vamos a user, vamos a encontrar algunos grupos en el cuales ya han sido creados de forma automática, ¿no? De forma default. Veamos aquí usuarios, miembros. Bien, como justo le comentaba, el ámbito de un grupo se determina si el grupo comprende de uno o varios dominios. Los distintos ámbitos que vamos a explicar son el grupo o ámbito global, ¿no? Ámbito de grupo global universal, y tipo de grupo seguridad y distribución. Aquí es global y seguridad, pues, porque es por default, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es abriremos una ventana de setup y vamos a ingresar al Microsoft Management Console. A ver, un segundo.